21. Amigo y aliado. Habiendo leído todos sus libros escolares 2 veces antes de llegar a la escuela, tanto Harry como Hermione encontraron las lecciones bastante aburridas, aunque aún así lograron aprender algo más de ellas. Como habían aprendido a usar su magia sin una varita, ejercitarla con una era una experiencia nueva. Requería una forma ligeramente diferente de enfocar la magia y dirigirla. Harry lo encontró bastante absurdo y mucho más complicado de lo necesario. La magia de los elfos era tan simple y directa en comparación. Fue lo suficientemente inteligente como para no decirlo en voz alta. También trató de atenuar sus hechizos, pareciendo un estudiante promedio, para que su experiencia y su gran poder no atrajeran una atención indebida. En cierto modo, era simplemente la forma en que había actuado en la escuela antes, tratando de no superar a Dudley, a pesar de ser mucho más capaz. Hermione no tenía esas nociones, en su mayoría. Aunque intentaba usar solo una pequeña fracción de su poder, como su compañero de vínculo, no tenía reparos en mostrar su mente rápida y su profundo entendimiento. Desafortunadamente, esto no la hizo querer a la mayoría de los demás estudiantes, especialmente a Ron. Sin embargo, no le importaba demasiado, ya que el único por quien realmente se preocupaba era Harry, y él parecía muy orgulloso de ella. Solo les tomó unos días descubrir qué lecciones les gustaban más o menos. Encantamientos y transformaciones ocupaban un lugar destacado en su lista, ya que ambos profesores intentaron transmitir la información lo más claramente posible, explicaron y demostraron mucho más de lo que ambos consideraban necesario, pero algunos estudiantes no lo entendieron. La herbología estaba bien. A ninguno de los dos le gustaba, pero la profesora era buena y justa. Era evidente que a Neville le gustaba mucho, e incluso les dijo: «Tenemos un gran invernadero en casa y me gusta trabajar allí. Es tranquilo y silencioso. A la abuela no le gusta demasiado, pero como parece que esto me ayuda a concentrarme, no puede oponerse». Neville tenía serios problemas de concentración, lo que le hacía perderse partes de las explicaciones que le daban los profesores. Harry se preguntaba si podía ayudar al tímido chico con eso. La peor lección, sin embargo, fue pociones, principalmente por el profesor. El profesor Snape, dejaron de usar su título después de la segunda semana, cuando era en privado, ya que no parecía merecerlo, realmente no enseñaba. Todo lo que hacía era menospreciar a todos los estudiantes que no eran Slytherin, quitándoles tantos puntos como podía, intimidando a los que parecían susceptibles y actuando como un matón. Un mes después del inicio del semestre de otoño, tanto Harry como Hermione decidieron confiar solo en sus libros e ignorar al profesor con aspecto de murciélago durante las clases. Todavía preferían preparar las pociones en clase, sin confiar todavía en sus habilidades para hacerlo sin supervisión. Como Snape seguía aproximadamente el libro, tenían una muy buena estimación de lo que prepararían cada vez y no necesitaban sus instrucciones para hacerlo bien. Snape parecía bastante frustrado por no encontrar nada malo en su preparación, ya que ambos prepararon pociones perfectas cada vez, superando con creces a cualquiera de sus compañeros de clase. No estaban seguros de las lecciones de defensa. Aunque el profesor Quirrell parecía conocer la materia, su tartamudez y su extraño comportamiento lo hacían casi inútil. También notaron algo extraño. «Cada vez que se acerca a mí, me duele la cicatriz y mis anillos se calientan». «Cuanto más se acerca, más se calientan los anillos», le dijo Harry a Hermione. «Mi anillo también parece actuar de la misma manera. Debe significar algo, creo». Hermione frunció el ceño, tratando de recordar cualquier cosa que hubiera leído que pudiera explicar esto, pero no encontró nada. «¿No deberíamos intentar preguntarle a alguien?» «¿A quién le preguntarías?» Harry pensó. «Solo a alguien que creció con magia y conoce las viejas costumbres». «Entonces, ninguna de las chicas de Gryffindor de nuestro año servirá. En cuanto a los chicos, la familia de Ron es bastante antigua, creo, y también la de Neville». Un tono travieso se deslizó en su voz. «También podríamos preguntarle a Draco. Como tu vasallo, debería darte una respuesta sincera». Harry hizo una mueca. «No confío en los conocimientos de Malfoy y no creo que Ron pueda darnos ninguna información útil. Creo que deberíamos preguntarle a Neville». El tímido muchacho parecía abrumado cuando lo invitaron a unirse a ellos y pidió ayuda. «Por supuesto, Estión Potter, haré todo lo posible para ayudarte. Puedes llamarme simplemente Harry, ¿sabes? No es una ocasión formal», trató de hacerlo más fácil Harry. Neville se relajó un poco. «Le conté a mi abuela que vivía en la misma casa que tú. Luego me dijo que Longbottom y Potter habían sido aliados durante muchas generaciones y que debía actuar correctamente para mantener esa alianza.
Creo que debería haberte dicho antes. Me siento muy feliz de que seamos aliados y haré lo que pueda para ayudarte también. Ahora, si no te importa, ¿sabes algo sobre el calentamiento de los anillos? Neville frunció el ceño con preocupación. ¿De qué anillos estás hablando? Tanto Harry como Hermione hicieron visibles sus anillos de la amistad. Estos anillos, dijo Harry, acercando su mano al otro chico. Neville miró más de cerca los anillos de Harry y se quedó sin aliento por un momento. Este es un anillo muy antiguo y muy poderoso. ¿Dónde lo conseguiste? Harry se encogió de hombros. Lo encontré en la bóveda de mi familia en Gringotts. No estoy muy seguro de qué hace. Neville miró entonces el anillo de Hermione y volvió a jadear. El anillo que complementa al de Harry. ¿Significa que estás comprometido? Hermione se encogió de hombros. No lo creo. La etiqueta de la caja de la que Harry sacó los anillos decía anillos de la amistad. Neville todavía parecía abrumado. Estos son mucho más que simples anillos de amistad. Mira los diamantes. Podrías comprar un palacio solo usándolos como pago. No estoy seguro, pero creo que significan un sentimiento mucho más profundo que la mera amistad. Harry se encogió de hombros. En realidad no importa, ya que probablemente nos casaremos cuando tengamos la edad suficiente. No se lo digas a nadie, pero parece que compartimos un vínculo espiritual. Aunque todavía no está completo. Creo que sí, dijo Neville, aliviado. Necesitas sexo para completar el vínculo y eres demasiado joven para eso. Harry solo asintió. Mencionar el sexo parecía dejarlo sin habla, excepto si Hermione hablaba de ello en privado. ¿Me permites contárselo a mi abuela? Puede que ella tenga información útil para ti, sobre tu futuro señorío. Harry asintió. Supongo que eso podría ser útil. Aún sentimos que no sabemos casi nada sobre la mayoría de las cosas. Ahora, ¿qué pasa con el calentamiento de los anillos? Neville sacudió la cabeza como si intentara deshacerse de pensamientos innecesarios. Bueno, la mayoría de los anillos mágicos suelen estar encantados para proteger a sus portadores contra tantos peligros como sea posible. Te dan una especie de escudo mágico contra la mayoría de las maldiciones y maleficios de potencia baja y media y pueden advertirte de cualquier poción en tu comida o bebida, así como de enemigos disfrazados. Lo hacen calentándose. Cuanto más se calientan, mayor es el peligro. Cuando se calentaron interrogación de cierre durante nuestras lecciones de defensa contra las artes oscuras, cuanto más se acercaba Quirrell a mí, más cálido se volvía el anillo. El mío también, añadió Hermione. Neville frunció el ceño. Normalmente no debería actuar de esta manera. ¿Se puso más cálido durante la clase de pociones? Harry negó con la cabeza, al igual que Hermione. Neville suspiró. En ese caso, o Quirrell es un enemigo disfrazado o tiene algo en su túnica que es peligroso para ti. Parecía un poco absurdo. El hombre tartamudo parecía asustarse hasta de las moscas. ¿Cómo podía representar algún peligro? Y, sin embargo, la advertencia de los anillos era muy clara. Harry se sintió un poco confundido al respecto. Tal vez deberías contárselo al director, sugirió Neville. Harry hizo una mueca. No confío del todo en él. Me dejó con mis odiosos parientes durante 10 años. Esa no es forma de cuidar a un niño. Neville hizo una mueca ante eso. Entonces, ¿qué más puedes hacer? Harry suspiró. No estoy seguro. Realmente no puedo hacer nada basándome solo en eso. Tendré que esperar a que él haga algo. Aún podemos intentar estar muy atentos a lo que hace. Yo también lo vigilaré, vástago Potter, dijo Neville solemnemente. Harry no quería que ese fuera el final de su conversación. Sentía que también podía ayudar a Neville. Gracias, Neville. También noté que tienes algunos problemas con el lanzamiento de hechizos. Quizás podamos ayudarte con eso. Soy tu aliado, ¿sabes? Neville sonrió levemente. Dudo que alguien pueda ayudarme. Ni siquiera estaba seguro de que me aceptaran en Hogwarts, ¿sabes? Soy una vergüenza para mi familia. Harry no lo aceptaría. No deberías pensar así. Estoy seguro de que eres más poderoso que muchos y mucho más inteligente también. Solo tienes que creer en ti mismo. Neville hizo un gesto con la mano con desdén. Eso no sirve de nada. Incluso pensaron que era un esquí, ya que no se produjo ningún accidente mágico cerca de mí durante la mayor parte de mi infancia. Ni siquiera estoy seguro de ser lo suficientemente poderoso como para estar aquí. Sin duda eres más poderoso que Draco, dijo Hermione. Una vez que le quitaron su piedra rúnica, apenas puede realizar los hechizos más simples. ¿Una piedra rúnica? Es casi ilegal, ¿sabes? Interrogación de cierre. No necesitas nada, estoy segura. Necesitas un empujón de confianza y te lo podemos dar.
¿Qué quieres decir? Neville parecía más confundido que de costumbre. Harry sonrió tranquilizadoramente. Verás, desde que recibí mi carta, pasé la mayor parte de mi tiempo leyendo varios libros sobre magia y la sociedad mágica. Mientras leía, encontré más de unos cuantos trucos interesantes que uno puede hacer sin varita, y pensé que sería bueno dominarlos antes de la escuela. Podemos enseñarte algunos de ellos. ¿Estás seguro de que podré dominarlos? No soy muy poderoso, eres más poderoso de lo que crees. Hermione no le dejó terminar la frase. Durante la última semana antes de la escuela, habían encontrado una forma de comprobar el poder mágico de uno. Mientras Harry estaba ocupado hablando con Neville, ella utilizó ese método para comprobar el poder de Neville. Era más débil que el de ella, pero más que suficiente. Al no tener otras referencias, no podía decir si estaba por encima o por debajo del promedio, pero ciertamente era más de lo que se necesitaba para tener un buen desempeño en clase. Cuando regresó a su dormitorio, Neville era capaz de invocar objetos y erigir un escudo sin varita y en silencio. También había aprendido algunos otros hechizos sin varita, pero tuvo que practicarlos un poco más antes de poder usarlos realmente. Estaba eufórico al descubrir que realmente podía hacer todo esto de vuelta en la sala común. Harry y Hermione estaban discutiendo esa noche. ¿Por qué crees que no mostró magia accidental? Hermione no necesitó pensar en la respuesta. Es evidente que le tiene miedo a su abuela. Probablemente desde que era un bebé. Temeroso de hacerla enfadar, tomó un control estricto de su magia, sin dejar que se le escapara nunca. Ahora se interpone en su camino. Su varita también parece vieja y muy usada. No estoy segura de que le quede bien. Bueno, Ollivander dijo que la varita elige al mago. Si esta varita no lo eligió a él, es natural que tenga algunos problemas con ella. Su hechizo sin varita era bastante poderoso, como puedes ver. Hermione asintió. Pensaré en una manera de hacer que su abuela le compre una varita nueva. Harry se sentó a su lado y la abrazó. Creo que será un muy buen aliado y amigo. Ayudarlo también nos ayudará a largo plazo. A la mañana siguiente, a Hermione se le ocurrió una idea. Como señor, puedes dejar la escuela cuando quieras, ¿no? Creo que sí, pero entonces tengo que hablarle al director sobre mi señoría. Por la forma en que actúan la mayoría de los estudiantes de Gryffindor y Slytherin, no creo que sea prudente dar a conocer mis señorías. Hermione consideró sus palabras. ¿Y qué pasa con las mías? No parece haber ningún sentimiento fuerte asociado a ellas. Harry asintió, sin saber a dónde podría conducir esto. Estoy seguro de que si necesitamos que cierta persona venga con nosotros por cualquier razón, esa persona también podrá unirse a nosotros. ¿Y qué? Podemos llevarnos a Neville con nosotros, pero necesita una varita, puedes comprarle una. Como tu aliado, te conviene asegurarte de que pueda usar sus poderes al máximo. Comprarle una varita adecuada es parte de eso, y seguramente puedas afrontar el gasto. Hermione parecía demasiado emocionada para quedarse quieta. Harry seguía reticente. Su abuela podría sentirse ofendida. No nos gustaría. Hermione ya lo había considerado. Estoy segura de que no se ofenderá si Neville hace un mejor trabajo con su nueva varita. Puede que tarde o temprano te lo agradezca. Danos las gracias, estamos juntos en esto, ¿sabes? Ella se encogió de hombros. Aunque me gusta mucho estar contigo, a veces es bastante difícil pensar como parte de una pareja a esta edad. Normalmente, a ninguno de nosotros se le ocurriría siquiera buscar pareja antes de cumplir los 16, por lo menos. Se encogió de hombros. Bueno, ¿quién dijo que somos normales? Todavía no estaban seguros sobre los señoríos, pero finalmente decidieron revelar el señorío de Gryffindor solo al director, ya que esto provenía de su linaje Potter y, como tal, probablemente el director lo conocía. Todavía esperaban el fin de semana. Harry pidió reunirse con el director y fue invitado después de la cena del viernes. Reveló su anillo de Lord Gryffindor y dijo: cuando visité Gringotts para conseguir más dinero, ya que la suma inicial era insuficiente para vivir en un hotel y comer fuera, también me informaron de que había heredado el señorío de Gryffindor y que podía tomarlo inmediatamente, a diferencia del de Potter, que tiene un límite de edad mínimo. Pudo ver la mueca momentánea en el rostro de Dumbledore. Al anciano ciertamente no le gustaba que Harry ya estuviera al tanto de sus títulos y su ascendencia. Harry se aseguró de recordar esta reacción y reflexionar sobre ella más tarde, antes de continuar hablando. Ahora, necesito usar mi privilegio de Lord y viajar a Londres por unas horas mañana. También necesito llevar a Hermione y Neville conmigo. Todavía esperaban el fin de semana. El director no se opuso a que Neville y Hermione fueran con él a Londres e incluso les permitió usar la Red Flu desde su oficina. Regresaron 2 horas después.
Neville sonreía ampliamente, sosteniendo su nueva varita con la que había podido realizar fácilmente todos los encantamientos que habían resultado tan difíciles con la vieja varita de su padre. 22. Exploraciones 19 de septiembre de 1991, jueves, cumpleaños. Hogwarts no les dio muchas oportunidades de ejercitar sus talentos animagos. Con las lecciones, los deberes y sus otras actividades, parecía que no quedaba tiempo para eso. Sin embargo, ni Harry ni Hermione estaban contentos con eso. Como se acercaba el cumpleaños de Hermione, decidieron celebrarlo en su forma de lobo, algo que aún no habían hecho allí esa noche. Poco después de cenar, se escabulleron hasta la orilla del lago. Allí, escondidos entre unos árboles, se transformaron y comenzaron a correr, disfrutando de su forma animal y de las habilidades que ésta les otorgaba. Se alejaron del castillo hasta que estuvieron seguros de que nadie los notaba. Jugaban allí, transformándose de una forma a otra, ejercitando los sentidos mejorados del olfato y el oído de los lobos y al mismo tiempo acariciándose y besándose como humanos. Más tarde, después de descansar un poco más cerca del lago, disfrutando de una convivencia diferente, cuando finalmente regresaron a sus dormitorios, Hermione dijo: «Fue un cumpleaños muy memorable. ¿Cuándo podremos repetirlo?». Como a Hermione le pareció que era una celebración de cumpleaños fabulosa, ambos decidieron usar sus formas de lobo con más frecuencia y no solo en eventos especiales. Desde que escuchó acerca del corredor prohibido, Harry sintió curiosidad al respecto. No vio ni escuchó nada sospechoso al pasar cerca del corredor prohibido. Pensó que un lobo podría percibir mejor. Aún así, los lobos de cualquier tipo no serían bienvenidos en una escuela llena de niños. Se preguntó qué podría hacer. «Recuerdo haber leído que un animago puede hacer una especie de transformación parcial, mejorando sus sentidos pero sin cambiar de forma», le dijo Hermione. «¿No podemos hacer eso? Entonces podríamos sentir cualquier olor extraño cerca del corredor prohibido, o escuchar lo que se esconde detrás de esa puerta cerrada y seguir en nuestra forma humana. Eso podría resultar útil. ¿Nos llevamos ese libro?». Ella sonrió. Ocupó tan poco espacio que no importó, y la primera vez no lo leímos con mucha atención. Les tomó solo unos días dominar la transformación parcial, que requería un control mucho más fino de su magia, pero no tuvieron la oportunidad de probarla en la vida real. Entre asistir a clases, hacer los deberes y las prácticas de Quidditch, apenas podían encontrar tiempo para estar juntos. Estar rodeados de otros la mayor parte del tiempo también les mostró los peligros de tal transformación. Había momentos en los que Harry apenas podía soportar el ruido, ya sea en el gran comedor o en los pasillos. Los sentidos del lobo habrían hecho que el ruido pareciera mucho más fuerte, haciéndolo realmente doloroso. Y luego, cuando se quedaba en la sala común, y más aún en el dormitorio, se sentía afortunado de que su sentido del olfato no fuera muy bueno. Se sabe que los adolescentes jóvenes tienen olores bastante fuertes, a veces demasiado fuertes incluso para los sentidos humanos. Era un fin de semana lluvioso cuando finalmente encontraron la ocasión de explorar. La fuerte lluvia, acompañada de algunas poderosas ráfagas de viento, mantuvo a la mayoría de los estudiantes en sus dormitorios o en sus salas comunes, dejando los pasillos prácticamente desiertos. Los dos niños se pusieron unos impermeables resistentes antes de salir. Nadie los notó y pudieron acercarse al pasillo prohibido sin ser detectados. Ya habían dominado la transformación parcial, por lo que usarla para curiosear fue muy fácil. Su olfato mejorado les dijo que había un perro muy grande detrás de la puerta cerrada, y su oído lo confirmó, aunque también los confundió. «Solo huelo a un perro, pero oigo dos, o incluso tres». «Esto no tiene sentido», dijo Hermione. Harry asintió, confirmando sus hallazgos. «No sabemos mucho sobre criaturas mágicas. Quizás se trata de algún tipo de perro con más de una voz». Ella frunció el ceño y luego aprobó con vacilación. «No estoy segura de cómo puede ser eso, pero tenemos que hacer más comprobaciones. Probablemente podamos abrir la puerta, pero preferiría no hacerlo hasta que sepamos mejor qué podemos esperar allí». Harry asintió. «Creo que deberíamos buscar más información». «¿Ir a la biblioteca?». «Claro. ¿Dónde más podemos buscar información?». En la biblioteca solo había unos pocos estudiantes de clase alta de Ravenclaw. Hermione recorrió los pasillos con destreza, sacó varios libros y dejó que Harry los llevara a su mesa preferida. Se sentaron y comenzaron a hojear los libros, buscando cualquier cosa que pudiera explicar sus observaciones anteriores. Harry no pudo evitar mirar a Hermione, disfrutando de la intensidad de su expresión y de su total dedicación a la búsqueda de conocimiento, a pesar de que ella lo hacía casi con la misma diligencia.
No se sorprendió mucho cuando ella se detuvo, leyó un poco, hojeó el libro de un lado a otro durante unos segundos y luego dijo: creo que lo encontré. ¿Qué has encontrado? Señaló la página que tenía delante. Un cerbero. Es como un perro, solo que tiene 3 cabezas y puede alcanzar un tamaño enorme. Puede ser bastante cruel, a menos que esté bien entrenado, lo que lo hace muy útil para vigilar lugares. Entonces, probablemente esté guardando algo de valor, convino Harry. Pensó un momento y luego sonrió. Sabes que Hagrid ha estado intentando que visite su cabaña. También parece que le gustan los animales. Puede que lo visitemos, tal vez junto con Neville, para que se sienta honrado y nos ayude a aprender un poco más. Hermione le devolvió la sonrisa. Sí, eso puede funcionar muy bien. Hagrid estaba encantado de que Harry Potter visitara su cabaña, y que vinieran algunos amigos más de Harry también fue como la guinda del pastel para él. Ni siquiera se dio cuenta de que Hermione también era Potter. Después de servirles a los niños un poco de té y su pastel de piedra, estaba muy feliz de decirles casi todo lo que querían saber. A pesar de que Hagrid intentó mantenerlo en secreto, Hermione pudo confirmar su sospecha sobre el Cerberus y también descubrir que era algo de Nicholas Flamel lo que estaba escondido allí. La inteligencia de Hagrid no era rival para la astuta señora Granger. Unos días después, los dos lobos visitaron a Fluffy. Si bien el Cerberus no era muy amigable, no parecía que los lobos representaran ningún peligro, especialmente no para la trampilla que estaba protegiendo. Aún así, se sintieron aliviados de salir de esa habitación. Fluffy era enorme. Cada una de sus cabezas era más grande que los lobos, a pesar de que estos eran bastante grandes. ¿Podemos hacer algo para ayudar a proteger lo que esté ahí dentro?, preguntó Harry. No es nuestro trabajo, lo sabes, le recordó Hermione. Harry se encogió de hombros. Por la forma en que se maneja este lugar, si no hacemos de esto nuestro trabajo, no se hará. Sin embargo, no necesitamos involucrarnos demasiado. Creo que podríamos simplemente poner algún tipo de alarma en la trampilla. Quien logre abrir esa puerta, a pesar de Fluffy, activará la alarma. Entonces puede atraer la atención del personal. Ella frunció el ceño. Todavía no hemos aprendido esos hechizos. ¿Y qué? Estoy segura de que podemos encontrar algo en la biblioteca. Incluso podemos preguntarle a algunos estudiantes mayores. Si lo presentamos como una broma, estoy segura de que los gemelos estarán más que dispuestos a ayudarnos. Esto hizo sonreír a Hermione. Está bien. Buscaremos amuletos de alarma y si no encontramos nada apropiado, podemos preguntarle a otros. Les tomó algunas visitas a la biblioteca, pero encontraron bastante. Había varios encantamientos de alarma y protecciones. El más simple solo hacía que el lanzador fuera consciente de la activación de la alarma. No creían que fueran lo suficientemente buenos. Las protecciones podrían diseñarse para hacer mucho más, pero eran muy complejas y era dudoso que el lanzamiento sin varita fuera lo suficientemente bueno como para erigirlas. Luego estaba el encantamiento de maullido. A pesar de su nombre, era solo un encantamiento de alarma, que actuaba de manera bastante similar a las alarmas antirrobo muggles. Cuando se activaban, causaban un ruido ensordecedor que solo se podía detener utilizando la contraseña correcta. Se podía elegir el tipo de ruido que se producía y la contraseña. También había una variante que podía cronometrarse, para detener el ruido después de un tiempo predefinido, como algunas alarmas de coche. Creo que esta podría ser la manera correcta de proceder. No hará nada mientras la trampilla permanezca intacta. Una vez que se abra, el ruido atraerá a todos en la escuela y se mantendrá incluso si la puerta se vuelve a cerrar, sugirió Harry. También tiene el beneficio adicional de despertar a Fluffy, si el ladrón decide usar música para atraer a Fluffy a dormir, como Hagrid seguramente le dirá a alguien, tal como nos lo dijo a nosotros, agregó Hermione. Para no atraer la atención no deseada, practicaron lo más lejos que pudieron, usando sus formas de lobo para ir al otro lado del lago. Primero intentaron lanzar hechizos en forma humana, poniendo la alarma en ramitas y ramas caídas y solo emitiendo un susurro. Aún así era lo suficientemente fuerte como para ser escuchado a una gran distancia. No usaron sus varitas, por supuesto. Para entonces, también habían logrado lanzar hechizos casi en silencio, apenas moviendo los labios. Luego intentaron hacer lo mismo en sus formas del lobo. El lanzamiento silencioso y sin varita era obligatorio en esta forma, ya que no podían hablar ni sostener una varita. Les llevó más de una semana dominar este hechizo en su forma de lobo. También adquirieron suficiente control para lanzar de esta manera todos los demás hechizos que habían aprendido. Finalmente, volvieron a visitar a Fluffy y lanzaron un hechizo muy fuerte y aullante sobre la trampilla.
Si alguien intentaba abrirla, toda la escuela se enteraría y tal vez también los ciudadanos de Oxmea. De protección del alfarero Harry no le había prestado mucha atención a Draco desde que le había quitado su piedra rúnica. El rubio presumido no había hecho nada para ganarse el cariño de Harry, y mientras no lo molestara a él ni a Hermione, Harry lo dejaba en paz. Sin embargo, Draco no lo hacía bien. A pesar de mencionar a su padre en cada ocasión, haber perdido el duelo público contra un mestizo criado por muggles lo hizo menos popular entre sus compañeros de casa. Al principio, solo lo ignoraban o bromeaban sobre él a sus espaldas. Cuando se hizo evidente que su padre no podía hacer nada para ayudar a Draco, algunos se volvieron más atrevidos. La mayoría perdió todas las inhibiciones al hablar de él, incluso cuando estaba presente. Algunos incluso lo intimidaban, viendo su pérdida de estatus como un permiso para tratarlo como un juguete destartalado. Harry no se dio cuenta de esto, no quería tener nada que ver con su antiguo enemigo. Sin embargo, Hermione siguió observando al idiota, aunque solo fuera para asegurarse de que no intentara hacerle daño. Ella fue la primera en notar algunos signos de abuso. El labio inferior de Draco estaba hinchado y creo que tenía un corte en la barbilla, le dijo a Harry después del desayuno. Harry se encogió de hombros. ¿Por qué debería preocuparme por él? Mientras nos deje en paz, no podría importarme menos. Ella no estuvo de acuerdo. Harry, el duelo lo convirtió en tu vasallo. Te perjudicaría si permitieras que otros abusen de él. Un señor debe proteger a sus vasallos, ¿no lo sabías? Harry suspiró. ¿Qué sugieres que hagamos entonces? Interrogación de cierre. Primero deberíamos averiguar los hechos. Hablar con Draco y averiguar qué está pasando. Creo que algunos de sus compañeros de casa lo están acosando. Hablarle a Harry de los abusadores era como agitar un paño rojo delante de un toro furioso. No toleraré a los abusadores. Veamos qué pasa y qué podemos hacer. Deberíamos ponerle fin a esto. Habían tenido una clase de pociones con los Slytherin justo antes del almuerzo. Harry detuvo a Draco al salir. Ven a sentarte con nosotros a almorzar. Necesitamos hablar. Draco parecía muy molesto por ello, pero Harry podía ver claramente que el labio inferior de Draco todavía estaba hinchado y una zona más oscura indicaba un sangrado interno. También podía ver algunas marcas descoloridas cerca de los ojos de Draco. No tenía ninguna duda sobre qué podía causarlas. ¿Te gusta la escuela?, preguntó Harry después de que todos se sentaron. Draco se encogió de hombros. Pensé que sería más agradable, pero está bien, supongo. ¿Cómo es vivir en los dormitorios de Slytherin? He oído que los Slytherin son bastante reservados. Ojalá, dijo Draco antes de recuperar el control. Eso suele ser cierto. Entonces, ¿estás sola allí? ¿No tienes amigos? El rubio no pudo contenerse más. Nadie me quiere. Ni siquiera mis padres. Solo exigen y mandan. Incluso estos dos sugelibros, hizo un gesto hacia Crabbe y Goyle, que estaban de pie unos pasos más allá, sin saber muy bien qué hacer, están conmigo solo porque mi padre les paga para que sean mis guardaespaldas. No es que me sirviera de nada que los chicos mayores quisieran pegarme. Draco se dio cuenta de que había dicho más de lo que pretendía y se calló de inmediato, aunque Harry ya lo había escuchado. No puedo permitir que traten mal a mi vasallo. Se refleja en mí y no puedo permitirlo. Me aseguraré de que dejen de hacerlo. Harry se puso de pie para hablar. No había lanzado ningún hechizo, pero su voz sonó alta y clara por encima del ruido del gran comedor. Por favor, quédense en silencio un momento. Tengo un anuncio que hacer. Gracias. El ruido pareció calmarse casi de inmediato, ya que todas las miradas se dirigieron a Harry. Hizo una mueca ante la atención, pero se mantuvo concentrado. Se alegró de que su señorío de Gryffindor ya no fuera un secreto, por lo que podría usar su posición para ayudar. He notado que algunos de los estudiantes tratan mal a mi vasallo, Draco Malfoy. Quiero dejar en claro que insultar a mi vasallo o lastimarlo significa hacerme eso a mí por poder. Como señor de la más antigua y noble casa de Gryffindor, no puedo permitirlo. Por lo tanto, invoco la magia de protección de la casa. Cualquiera que intente insultar o dañar a mi familia o a mis vasallos será castigado por la magia. Harry hizo una pausa por un momento, para que la idea se asimilara, antes de continuar. Como la mayoría de ustedes saben, soy nuevo en este mundo y no sé con certeza cómo actuará la magia de las casas, pero estoy bastante seguro de que no les gustará ser quienes la prueben. Seguramente no será agradable. Gracias por su atención. Harry se sentó. ¿Crees que eso es suficiente para mantenerte a salvo en la casa de Slytherin? Draco parecía bastante sorprendido. Asintió varias veces antes de poder hablar de nuevo. ¿Por qué haces esto?
Sé que no me habría importado si la situación hubiera sido al revés. Harry respondió con sinceridad. Odio a los acosadores. No espero que a todo el mundo le caiga bien todo el mundo, pero el acoso es algo que nadie debería sufrir. La escuela debería convertirlo en una norma, de hecho. Draco asintió. Su comportamiento antes del duelo no había sido mejor que el que había tenido desde entonces. De repente estaba reconsiderando sus acciones anteriores. Aún no podía llegar a ninguna conclusión clara, pero ya no se sentía tan orgulloso de cómo había actuado. Hermione insistió en informar a Narcisa sobre lo que estaba sucediendo. La respuesta de Narcisa llegó a la mañana siguiente. Me alegro de que te hayas asegurado de que Draco no sufra ningún daño. Espero que esto también le ayude a aprender una lección importante sobre cómo se debe tratar a otras personas. Estoy orgullosa de ti. El único que se opuso a la manera en que actuó Harry fue Ron. ¿Qué te importa si sus compañeros de casa lo golpean? No se merece nada mejor. Harry sabía que las razones morales no serían entendidas, así que lo explicó de una manera que esperaba que incluso Ron pudiera entender. Draco es ahora mi vasallo. Debería poder hacer todo lo que le pida. Si dejo que otros lo golpeen y lo lastimen, no podrá cumplir mis órdenes cuando lo necesite. A Ron le tomó unos minutos comprender esta razón, pero finalmente asintió de mala gana y fue a contemplarlo un poco más. 23. Halloween. Uno de los pocos datos que Harry había aprendido de sus familiares era la fecha de la muerte de sus padres. Desde entonces, tenía sentimientos encontrados sobre Halloween. Si bien le gustaban las partes festivas, no podía olvidar que fue en esa fecha que perdió a sus padres. Eso ciertamente no era motivo de celebración. Esperaba que este Halloween pudiera cambiar un poco su opinión. Iban justo al gran comedor para la fiesta de Halloween cuando Hermione palideció. ¿Qué pasa?, le preguntó Harry preocupado. Mi estómago. Creo que algo que comí no me sienta bien. De repente necesito ir al baño con urgencia. Harry miró a su alrededor y notó que había un baño de chicas cerca. ¿Puedes ir allí? ¿Quieres que te espere afuera? Hermione hizo una mueca. Era evidente que luchaba por controlar su cuerpo lo suficiente para llegar a los baños. No, puedes ir al banquete. Me uniré a ti tan pronto como pueda. Ni siquiera esperó su respuesta, se apresuró a ir al baño y cerró la puerta. Harry miró de mala gana en esa dirección hasta que los gruñidos de su estómago le recordaron que debía unirse al banquete. Pudo sentir el alivio de Hermione incluso antes de llegar al gran comedor. Le reservó un asiento a su lado y comenzó a llenar su plato. ¿No vienes?, preguntó un momento después. No, me siento muy agotada y ni siquiera puedo pensar en comida. Me quedaré aquí sentada hasta que termines de comer y luego te acompañaré en el camino de regreso. Apenas había empezado a comer, cuando el profesor Quirrell llegó corriendo y se detuvo frente al director. Troll, en las mazmorras, pensé que deberías saber, el director ordenó que todos regresaran a sus dormitorios. Harry no pensó que eso fuera prudente. Ya sabía que los dormitorios de Slytherin estaban en las mazmorras. Además, el troll podía ir a cualquier parte. ¿No estaban más seguros los estudiantes en el gran comedor, con todos los profesores allí para protegerlos? Entonces pensó en Hermione. Hay un troll rondando por la escuela. Quédate donde estás hasta que venga a buscarte. Podía sentir su risa. Probablemente sea solo una broma, pero me gusta la forma en que piensas en protegerme. Con toda la confusión, mientras los prefectos intentaban conducir a los estudiantes a los dormitorios, a Harry le resultó bastante fácil escabullirse y correr lo más rápido que pudo para buscar a Hermione. Cuando se acercaba a los baños, vio al troll derribando la puerta y entrando. Hermione. Pensó en pánico un momento después. Estaba a su lado, dentro del cubículo del baño. Hermione ya estaba vestida, aunque más pálida que antes, probablemente por culpa del troll. Harry no estaba seguro de si a ella le vendría bien desvanecerse en su estado. Entonces escuchó el ruido que hizo el troll cuando comenzó a demoler todo lo que podía ver. Harry abrió la puerta ligeramente, notando que solo había un puesto en pie, además del que él estaba. Usando magia élfica, trató de aturdir al troll, vertiendo tanta magia como se atrevió en él. El troll pareció verse afectado de inmediato, sin embargo, parecía estar cayendo en la dirección equivocada, hacia Harry. No sabía qué tan pesado podría ser un troll, pero a juzgar por su tamaño, ciertamente podría ser demasiado pesado para que los dos niños lo sostuvieran. Incluso parecía tan sólido como una roca, por lo que si les caía encima, seguramente se lastimarían o algo peor. Sin pensarlo dos veces, Harry agarró a Hermione y se fue con ella en brazos a la sala común de Gryffindor, donde todos los estudiantes de Gryffindor estaban siendo conducidos.
Con ternura, dejó a Hermione en el sofá antes de desplomarse a su lado. Su respiración se calmó lentamente, pero permanecieron en silencio, contemplando lo que acababa de suceder. Pasaron unos minutos antes de que llegara el resto de compañeros de casa. Se sorprendieron al ver a los dos de primer año descansando en el sofá como si hubieran estado allí durante bastante tiempo. ¿No fuisteis al gran salón a cenar?, les preguntó uno de los prefectos de sexto año. De repente me dolió el estómago, así que no fui. No me siento muy bien ni siquiera ahora, dijo Hermione. El prefecto pareció entender que Harry se quedó con ella y no preguntó más. Esto no significa que Harry haya escapado al interrogatorio. Neville fue el primero en llegar a su lado. Me preocupé cuando desapareciste de repente del gran comedor. ¿Qué pasó? Harry suspiró internamente. Quería que su habilidad para desvanecerse se mantuviera en secreto y no estaba seguro de poder mantenerla. Me apresuré a ir a ver a Hermione. Estaba sola en ese baño y no sabía nada del troll. Luego usamos algunos atajos para venir aquí. Eso estuvo bastante cerca, pensó. ¿Atajos? Realmente me gustaría aprender sobre ellos. ¿Podrías mostrármelo?, preguntó Neville, en otro momento. Parece que tenemos que quedarnos aquí por la noche. Eso ni siquiera era una excusa. Los elfos domésticos ya estaban llegando, reorganizando la sala común y trayendo la comida que nadie tuvo la oportunidad de comer en el gran comedor. Neville se fue y Ron ocupó su lugar. Harry hizo una mueca por dentro al oír el tono de Ron. ¿A dónde fuiste de repente? ¿No sabías que teníamos que quedarnos juntos con los prefectos? ¿Y qué pasa con los que no se enteraron del troll? Hermione no se sentía bien y estaba en el baño. Tenía que informarle y llevarla a un lugar seguro, ¿sabes? Ni siquiera intentó ocultar su enfado. Deberías haber dejado eso en manos de los profesores, dijo Ron, recitando lo que su hermano Percy habría respondido. Harry sacudió la cabeza con disgusto. Por la forma en que actúan los profesores, ella podría haber muerto mucho antes de que alguien se diera cuenta de que había desaparecido. Con Dumbledore como líder, tampoco confío en ninguno de los profesores. Pero Dumbledore es un gran mago, el más grande que existe, dice mi madre. Me alegro por ella. Todavía no he encontrado nada positivo que decir sobre ese hombre. Esta es una escuela para niños, ya sabes. No debería contener nada que prometa una muerte dolorosa, ni permitir la entrada de trolls. Un gran director la habría asegurado y no habría hablado a los niños de peligros que, para empezar, no deberían estar ahí. Ron parecía confundido por esta respuesta. Harry pensó que era principalmente porque ese chico no entendía la mayor parte. Al menos Ron lo dejó en paz. Una vez que la comida estuvo lista, Harry ayudó a Hermione a llegar a la mesa, aunque ella solo quería un poco de té. Sin embargo, comió con ganas. Sentía que había gastado mucha energía al encontrarse con el troll, aunque no quería pensar en ello. Ese fue un encuentro demasiado cercano con la muerte. La profesora McGonagall entró antes de que terminara de comer. Me alegra informarles que ya se han ocupado del troll. Cuando los profesores lo encontraron, estaba completamente aturdido, tirado en los restos del baño de las chicas. Todavía no sabemos quién lo aturdió, pero el aturdimiento fue tan profundo que el troll tardaría unos días en despertar. El director lo desterró a donde vive su especie. ¿Alguien sabe quién lo aturdió? Nadie parecía saberlo. Neville miró inquisitivamente a Harry, quien simplemente se encogió de hombros. Más tarde, después de que el profesor se fue, Neville tomó a Harry aparte y le preguntó, ¿no fue algo que hiciste cuando ayudaste a Hermione? A Harry no le gustaba mentir, pero tampoco quería hacer publicidad de lo que había hecho. Logramos escapar cuando se acercaba. Por suerte, no nos vio, o habríamos estado en mucho mayor peligro. Neville no parecía convencido, pero tampoco presionó. 2 días después, tanto Hermione como Harry fueron llamados a la oficina del director. Asegúrate de fortalecer tus escudos de oclumancia y no lo mires a los ojos, le recordó Harry a su compañero de vínculo. Ella sonrió nerviosamente y apretó más su mano. Dumbledore parecía estar de buen humor. Invitó a los niños a sentarse y les ofreció caramelos de limón, pero ambos se negaron. Luego pasó al tema principal. Como ambos saben, un troll de la montaña llegó a Hogwarts en Halloween. Me han informado de que ninguno de los dos se unió al grupo de Gryffindors que se dirigía a su torre. ¿Me lo pueden explicar? Déjame hablar con él. Harry sintió que Hermione lo instaba. Está bien, respondió Hermione. Parecía tímida y bajó la mirada. Todo es por mi culpa, señor. Me dio un fuerte dolor de estómago de camino al banquete y necesitaba ir al baño urgentemente. Harry se ofreció a esperarme, pero pensé que debería ir él, especialmente porque no sabía cuánto tiempo me llevaría.
Ella miró al director por un momento y notó que estaba escuchando atentamente. No me tomó tanto tiempo como temía, pero no tenía ganas de ir al banquete, así que esperé allí a que Harry viniera, como habíamos acordado. Llegó mucho antes de lo esperado, gritándome que había un troll en el pasillo y que debíamos correr a nuestros dormitorios. Corrimos tan rápido como pudimos y llegamos justo a tiempo. Apenas nos movimos a otro pasillo cuando escuchamos que rompían la puerta, probablemente por el troll. Entonces usamos la ruta más corta hacia la torre, llegando allí antes que los otros estudiantes, quienes evidentemente tomaron una ruta diferente. Dumbledore meditó sobre su respuesta. Estaba seguro de que no decía la verdad, pero no había nada que pudiera señalar. Incluso había intentado usar un poco de legerdemancia sutil, pero no había obtenido ningún resultado. Eso era en realidad más inquietante que su historia. Una niña tan pequeña, especialmente una hija de Muggles, no debería ser capaz de erigir ningún escudo mental, y ciertamente no uno que pudiera detenerlo a él, el mago más grande del mundo. ¿Estaba perdiendo su toque o esta niña era un caso muy especial? Esperaba poder averiguarlo pronto. Gracias, señorita Granger. Creo que fue una experiencia muy desagradable. Ella asintió vigorosamente. Fue realmente aterrador. Por suerte, estábamos lo suficientemente lejos antes de que el troll pudiera notarnos. Dumbledore se volvió hacia Harry. ¿Puedes agregar algo? Quizás puedas contar la historia desde tu punto de vista. Harry se encogió de hombros sin comprometerse. Cuando dijo que no se sentía bien, quise quedarme cerca, pero me dijo que debía continuar y que me esperaría cuando regresara, ya que no creía que pudiera comer después de sentirse así. De hecho, una vez que nos sirvieron la cena en la sala común, Hermione solo bebió té. Afortunadamente, su estómago se calmó a la mañana siguiente. Esto no era lo que Dumbledore quería oír, en absoluto. ¿Qué pasa con el troll? ¿Lo viste? Harry negó con la cabeza. Mientras iba a buscar a Hermione, lo oí acercarse desde otro pasillo. Tuvimos suerte de poder escapar antes de que nos viera. Para Dumbledore era evidente que no era eso lo que había sucedido, pero no tenía forma de averiguar la verdad. El mocoso era tan inmune a la legerdemancia como su amigo. Sentía que algo no iba bien en eso. Por la forma en que se había asegurado de que el mocoso fuera criado, no debería haber tenido la oportunidad de aprender nada sobre magia, ciertamente no cómo proteger su mente de intrusiones, pero eso era exactamente lo que estaba haciendo. Bueno, el chico había pasado el último mes antes de la escuela solo. Todavía era un tiempo demasiado corto para adquirir mucho conocimiento, por no hablar de unos escudos mentales tan formidables. Sin embargo, tuvo que conservar su máscara benévola. Aún así, fue muy valiente de tu parte ir a advertir a tu amigo sobre el troll. Creo que 10 puntos para Gryffindor por pensar en los demás estaría bien. Ahora, ¿no tienes tarea que hacer? Unos minutos después, cuando ya estaban en la biblioteca, finalmente hablaron. Intentó usar legerdemancia conmigo, dijo Hermione. A mí también. No consiguió nada, como se esperaba. De mí tampoco, empezó a pensar. ¿No deberíamos enseñarle oclumancia a Neville, al menos? Me parece mal mentirle, pero sin escudos mentales, sería como decírselo directamente a Dumbledore. De hecho, se dieron cuenta de que también lo habían llamado ante Dumbledore unas cuantas veces. Creo que deberíamos hacerlo. Al menos, eso podría mejorar bastante su memoria. Por supuesto. La oclumancia también puede ayudar en eso. Probémoslo este fin de semana. Harry simplemente sonrió ante su entusiasmo. Realmente le gustaba verla de ese humor.